Demos inicio a nuestra tertulia. Lau. Gracias, Nico. Pues a mí me gustaría comenzar como con una frase que encontré en el libro o como con una parte del texto, que es una época llamada violencia en mayúscula que denominó la historia de Colombia entre el año 1946 y 1958. Fue en realidad una suma de muchas y variadas violencias en minúscula, políticas, sociales, económicas y religiosas, se unifican así con el hecho de que fueron impulsadas por gobiernos de la época. Entonces acá pues como que se habla de los primeros brotes que se dieron en los Santanderes, que era la cuna habitual de nuestras guerras civiles. Gaitán, para entonces era el jefe único del liberalismo, decretó su retiro del gobierno de unidad nacional y al tiempo que las elecciones parlamentarias confirmaban la mayoría liberal, eh, aunque este partido en su interior, sí, o sea, estaba roto, ante lo cual, bajo un conservaturismo nuevamente hegemónico, pero que se sabía que era minoritario, y la violencia no hizo sino crecer o incrementar para la receta de mantener como su poder como a través del tiempo. Seguido de esto, se da una época llamada como cuando la política, si no estoy mal, y se trata de una estrategia electoral para el minoritario Partido Conservador, para que no perdiera más poder, y después del que ya había recuperado, y gracias a las divisiones de los liberales. Y eso contribuye a la tradición y el enfrentamiento ideológico y sentimental entre los conservadores y los liberales, o entre los godos y cachiporros, y entre los azules o rojos. También algo importante se da el 9 de abril de 1948, cuando mataron a Gaitán, que pues sí, o sea, todos saben que fue un hecho inmemorable. De hecho, eso lo vimos en la película, ¿se acuerdan? Que mataron a Gaitán Ujú. y como que todo el pueblo se enloqueció, ¿no? O sea, todo se volvió mal. Y ahí se ve como el pueblo liberal disciplinado estalla en un apocalipsis de destrucción, en que la historia latinoamericana se conoce como el nombre del Bogotazo. Y en la de Colombia, con el 9 de abril, había dicho que Gaitán, una frase: a mí no me matan, porque si me matan no queda piedra sobre piedra. Entonces, pues eso me pareció bastante interesante sobre ese capítulo. Gracias, Lau. Es verdad, la violencia ha sido el común denominador en la lucha política en nuestro país y eventos como el Bogotazo han dado cuenta de ello. Juan Di, tienes la palabra. Gracias, Nico. Bueno, espero que mi conexión esté bien. Yo quería comentar que ciertamente la violencia en Colombia para esa época se hizo insostenible. La cifra de muertos superó los 43.000 aproximadamente. Y justamente cuando los conservadores retoman el poder tras la hegemonía liberal, sucede que Laureano Gómez se ausenta por enfermedad, pero que en el año del 53, en 1953, él decide retomar el gobierno. Lo sentaba Rodrigo Urmaneta. Entonces, ¿qué sucede acá? Que Laureano Gómez desea destituir al comandante de las Fuerzas Armadas, para ese entonces el general Gustavo Rojas Pinilla, decisión que a él para nada le gusta, por lo cual decide dar un golpe de Estado. Sucede que entonces para para los liberales, esta es una decisión maravillosa, una decisión que les encanta, y llegan acá a llamarlo en la prensa como el segundo libertador, comparándolo con Simón Bolívar e incluso con Jesucristo. Y es que el general Gustavo llegó a la presidencia con esa promesa de no más sangre, no más acciones barbáricas para ningún partido, y bajo el lema de la paz, justicia y libertad, fue que pudo ganarse no solamente el apoyo popular, sino también el apoyo de la oligarquía. Gracias, Juan Di. ¿Alguien más quisiera comentar algo sobre esto? Lau, tienes la palabra. Sí, de hecho, en cuanto a lo que está hablando Juan Di, después de esto que él comentó, Rojas exigió a la oficialidad de las Fuerzas Armadas un solemne juramento de lealtad a su persona como general supremo. O sea, literal, como que fue, por decirlo así, otra, ¿cómo se llama? Otra dictadura totalitaria al Gracias. estilo de Mussolini
y de Hitler. Gracias, Juan Di. Y es Esa que, era mi claro, yo pregunta. también quería agregar eso, y es que eventualmente la dictadura de Rojas se convirtió en una dictadura de culto a la personalidad, muy típico de los gobiernos totalitarios y principalmente aquí en América Latina. También sucede que lamentablemente, aunque en sus comienzos fue bueno, posteriormente se recrudeció la violencia y, y a todo tipo de oposición su castigo era la muerte o la tortura. Sucede un hecho muy curioso y que de hecho se trata muy en día, es acerca de la situación que se vivía en una plaza de toros cuando la gente decidió abuchear a la hija del general, la llamada capitana. Y a la semana siguiente llegan las tropas del servicio civil, la policía secreta, y reprime y ocurre una masacre en esa plaza de toros que pese a la masacre, la corrida continúa. Ah, bueno, Juandi, gracias por tu aporte. Entonces, sigamos con la segunda parte de nuestra sección. Cata, tienes la palabra. Bueno, pues en cuanto a este capítulo vamos a hablar sobre el tema del Frente Nacional y quiero abrirlo con esta frase que está en el libro que dice que fue pactado para durar 12 años y prolongado luego a 16 con sus puentes y sus postdatas. El Frente Nacional acabó durando más de 30. Más que la patria boba, más que la Gran Colombia, más que el radicalismo, que la regeneración, que la hegemonía conservadora, que la república liberal, que las dictaduras civiles y militares y hasta la constitución de 1991. Bueno, este tema del Frente Nacional se dio para resolver el problema que se está viendo de la violencia entre los partidos liberales y conservadores como una respuesta. Y pues en diciembre de 1957 fue en donde se votó en el plebiscito para la creación precisamente de este Frente Nacional. Cabe resaltar que en este plebiscito fue la primera vez que votaron las mujeres y que aproximadamente el 95% de 4 millones de ciudadanos votaron en este movimiento. Eh, en esto, pues frente a este Frente Nacional, claramente las posiciones no eran todas las mismas. Se crearon también otros partidos en respuesta, como lo fue también el Movimiento Revolucionario Liberal, el cual fue liderado por López Michelsen. Y más adelante se pudieron ver rasgos importantes, como por ejemplo en el tema de la educación, que me parece algo muy importante para resaltar, que fue que, bueno, a las universidades públicas o en este caso como al de las nacionales estaban pidiendo que buscaran financiación para poder así ofrecer sus servicios, pero un punto importante es que se intentó como cancelar todos estos programas de historia porque según ellos la historia era lo que le daba pie a la violencia y era lo que querían evitar precisamente, aunque de igual manera también se creó un programa de sociología y bueno, también se le dio como mucha relevancia al tema de las ingenierías y la administración en este tema y también se intentó como desligar el tema de la iglesia, del Estado y pues el tema de la educación. También más adelante, durante este periodo, se puede ver cómo se crearon las nuevas guerrillas que hasta el día de hoy todavía han tenido un gran impacto en Colombia, que han sido muy importantes en las últimas décadas, como lo fue las FARC, que comenzaron siendo guerrillas campesinas en oposición, pero que poco a poco fueron tomando muchísima fuerza. También, bueno, del Partido Comunista es importante resaltar porque de aquí es de donde nacen estas ideologías y estas guerrillas, y también el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, que también fue creado por estudiantes y por curas, de hecho, que es importante. También apareció el Ejército Popular de Liberación en el Bajo Cauca antioqueño y en la zona del Urabá, o sea, en las distintas zonas geográficas del país estaban comenzando a nacer un montón de guerrillas diferentes que van a tener un impacto muy grande acá en la historia actual. Y aparte de esto, pues también cabe mencionar que en Colombia era uno de los países en el que la tasa de natalidad había aumentado
en este siglo alrededor del mundo, o sea, estaba creciendo de una manera exponencial increíble. Y ya a partir de esto podemos hablar del tema económico, que fue el tema de la bonanza marimbera, que eran como un proyecto ilícito, porque acá fue donde comenzó a exportarse como la materia prima a Estados Unidos y en este momento fue cuando comenzaron a prohibir precisamente el uso de esta droga y que viene ya a tener repercusiones mucho más grandes. Creo que Gracias, Cata. Bueno, Felipe, cuéntanos tu intervención. Sí, pues para armar un hilo conductor con lo que dijo Catalina, acá mencionar pues ya la introducción de la década de los 70, pues graves problemas sociales y económicos en Colombia. Empezamos la década pues con el fraude de 1970 contra la ANAPO, el partido de Rojas Pinilla, quien era el claro ganador, pero fue truncado durante las elecciones, hubo votos falsos, cosas así, y de eso se surgió una nueva guerrilla, el M-19, el famosísimo M-19. Posterior a esto, pues llega el gobierno de más o menos infame, Julio César Turbay, el cual empezó un estatuto de seguridad y como ya un permanente estado de sitio a lo largo de todo el territorio colombiano, pues para que el Ejército Nacional tuviera pues mayor poder, mayor represión a la gente. En 1977 ocurrió el Gran Paro Civil, que es muy similar al paro nacional que tuvimos este año, fue bastante masivo. Además de eso, pues empezó ya en la última parte de la década de los 70, pues ya empezó toda esta onda que empezó desde la bonanza marimbera y evolucionó pues al narcotráfico y al periodo de los carteles, ¿no? El cartel de Cali, el cartel de Medellín, de Pablo Escobar, el cartel de Cali de los Rodríguez Orejuela. Y pues durante Julio César Turbay pues se cometieron toda clase de atrocidades como las fumigaciones a la Sierra Nevada de Santa Marta y ya un montón de desplazados, campesinos desplazados, indígenas desplazados por la creciente siembra de coca. Posteriormente, pues durante el gobierno de Belisario Betancur, pues notamos pues varios sucesos, ¿no? La toma y retoma del Palacio de Justicia, ya la guerra contra el narcotráfico, ya totalmente establecida con la ayuda de la DEA de los Estados Unidos, aunque también parte del gobierno seguía siendo bastante corrupto y bastante ligado al narcotráfico, tanto que en el Banco de la República había una sección especial para el lavado de dineros, especial para los narcotraficantes más poderosos del país. Pero Belisario de Betancur trató de combatir esto y pues ya el narcotráfico comenzó en un progresivo declive y básicamente este periodo termina con ya la Asamblea Constituyente durante el periodo de Virgilio Barco, sin no antes mencionar la famosísima masacre de la UP, la Unión Patriótica, ideología comunista, que era parte de este juego de la Guerra Fría, y el asesinato de Luis Carlos Galán. Perfecto, Felipe, gracias. Sin duda tu comentario del de Cata y bueno, los demás también nos han mostrado cómo es importante entender ese dicho de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. De alguna forma hemos visto cómo la violencia ha seguido perpetuándose y cómo todos estos partidos políticos que han ido surgiendo, todos estos movimientos, incluso las guerrillas en sus inicios, han surgido en respuesta a ese statu quo que no se ha podido cambiar y que ha perpetuado las prácticas de corrupción, más adelante clientelismo y muchas injusticias que vemos ahí y también han permitido, le han dejado la puerta abierta para el narcotráfico. Juan Diego, el escenario es todo tuyo. Gracias, Nico. Bueno, yo quería agregar algo súper corto, y que ya también lo mencionó Felipe, todo esto se da en el marco de la Guerra Fría, y es que de los 50 a los 90 se da una lucha anticomunista ferviente en el continente de América Latina, y es que aunque Colombia solamente tuvo la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla, y después pues se pasó a esta especie democrático. En los otros países del Cono Sur principalmente se instauran dictaduras que duraron décadas, como la de Jorge Rafael Videla, de Augusto Pinochet. También en Cuba, Fulgencio Batista es derrocado y se instaura la dictadura comunista de Castro, entre muchos otros países. Y
Y posteriormente vemos que con ya la decaída de la Unión Soviética, el final de la Unión Soviética, esta lucha, este apoyo de los Estados Unidos, de la OEA, a Colombia pasa a ser algo más allá de la lucha comunista y es a enfrentarse a un problema aún mayor y es el narcotráfico, que como ya lo veníamos tratando, se convierte en una plaga, en un problema de salud pública sumamente perjudicial, incluso más que el comunismo, para los estados. Gracias, Juandi. Entonces, bueno, yo quería avanzar con otra parte y era que desde la década de los 90, desde sus inicios, vemos como el neoliberalismo domina la economía en Colombia, junto a otras 5 fuerzas que ya las hemos ido mencionando cada uno de nosotros, que han sido el narcotráfico, el paramilitarismo, la insurgencia, el clientelismo y la corrupción, que pues sin duda estuvo muy presente. Y es que cuando Luis Carlos Galán fue asesinado, su hijo le pide a César Gaviria que recoja las banderas de su padre, que eran luchar contra la corrupción, pero este personaje lo que hizo fue irse por el modelo de la apertura económica, que no era otra cosa que Latinoamérica se sometiera al consenso de Washington para así imponer doctrinas neoliberales en el territorio que hablaban de prácticas de extrema derecha que conocemos como la reducción de Estado, la desregulación de negocios, una privatización a ultranza y así. Eso sin duda dio cabida a que el narcotráfico tomara el faro moral, entonces eso dio cabida también a la corrupción en la política, en los deportes, en la justicia y pues terminamos siendo un país, una narcocracia. Entonces vemos como la Constitución del 91, que fue la primera constitución que se redactó en un consenso y no porque hubiera una victoria militar de algún bando político, otorgó una mayor representación a toda la población, o por lo menos la mayoría. Digamos que las FARC no fueron tenidas en cuenta en ese momento. Ellos estaban en una tregua que más adelante se rompió, pero pues también había excombatientes de diferentes grupos guerrilleros. Eh, También otra cosa que hay que destacar de esta constitución es que era la más larga del mundo, o bueno, es la más larga del mundo, 380 artículos, 60 disposiciones transitorias. Y bueno, para proteger derechos fundamentales, surge la acción de tutela, también para incrementar valores democráticos, surgen los mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, la revocatoria de mandato también. Y bueno, eso sería como lo más destacable de la Constitución del 91. ¿Alguien quiere añadir algo más de pronto? Juan Di. Sí, nuevamente yo diría algo corto y es que la Constitución del 91 fue antes y un después para la historia de Colombia. Por primera vez estamos salvaguardando los derechos de los ciudadanos y aunque hoy en día no es perfecta y no se aplica porque mucha gente con intenciones perversas le ha metido mano, eh, se hace lo mejor y esperemos que muy pronto un buen gobierno llegue a poner el nuevo orden. Es verdad, Juan, y esperemos que ese Estado de Derecho sea respetado, que sea en la práctica, como lo es en la teoría, lo más afín posible. Y bueno, ¿alguien quiere añadir algo más de pronto o dejamos por terminada nuestra sesión? Yo creo que podríamos ya terminar nuestra sesión. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos por participar, por contribuir a este diálogo, como Jaime dice, contribuir a una reconstrucción de repensar nuestra idea de nación.